Buenos días a todos. Espero que Peco no me lo haya cansado porque tenemos para un ratito más todavía. La idea mía en esta segunda parte de la exposición es tratar de mostrarles, de convencerlos que no solamente también es bueno agregar valor en vacuno, sino también en porcinos. Yo les podría haber traído una cantidad de planillas de Excel donde les podría haber mostrado cómo creamos eficientemente porcinos en la Argentina. Pero no era esa la idea, sino que veamos juntos la potencialidad que tiene la transformación de nuestras cosechas, de dejar nuestras cosechas en nuestros campos, en nuestros silos, para después transformarla en esa proteína animal que es la carne de porcina. Y como a mí siempre me ha gustado darle título a mis charlas, se me ocurrió esta, por el tema que nos convoca, Paradigma del futuro para pequeños y medianos productores agrícolas. ¿Cuál es el agregado de valor en origen a los commodities agrícolas? Y digo pequeños y medianos productores agrícolas porque sin lugar a duda, y continuando lo que dijo Peco, los agricultores vamos a tener que empezar a cambiar esos paradigmas que tenemos instalados fuertemente desde el principio del siglo XX, de ser productores para el mundo de grano, y tenemos que dejarlo en casa y darle el agregado como proteína animal. Digo esto porque se vienen cambios importantes, lo dijo Peco también. Hay productores de tenencia de tierra de propia de 50 hectáreas y trabajan quizás, para el modelo que yo les voy a presentar ahora son 250 hectáreas porque es en el núcleo de la pampa húmeda. Esos pequeños y medianos productores, sin lugar a duda, son los que más sufren ante las situaciones de crisis de precios internacionales y obviamente le sumamos las recurrentes crisis internas de nuestra macroeconomía. Un combo evidentemente explosivo. Y cuando decíamos de los problemas que tenemos hacia adentro, esos productores de la zona núcleo, las escalas productivas están achicándose o creciendo, depende del año, la competitividad que tiene con otros colegas, y obviamente a veces hay años que pierden hectáreas alquiladas, y eso es menor facturación, menor rentabilidad, menor gastos para su familia, y evidentemente lo ponen en una situación de crisis. Hablar de los procesos inflacionarios creo que sería redundante, todo lo hemos vivido, lo estamos padeciendo, así que no me voy a detener en ese tema. Tipo de cambio, bueno, lo hemos vivido en el gobierno anterior, de mantener planchado en los precios del tipo de dólar y después una inflación creciente que nos generan todos esos desajustes dentro de nuestras empresas. Y la presión impositiva. Aquello que vamos por derecha, sabemos muy bien que cuando vamos a hacer nuestra liquidación de impuestos, las magras ganancias que tenemos a veces, se las lleva el Estado. Como dije, un combo sumamente explosivo para los productores agrícolas. Y les voy a mostrar, con relación a los precios internacionales, que tenemos la suerte que las pizarras de las bolsas de nuestro país copian fielmente, en general, lo que pasa en los mercados referenciales
en este caso Chicago, Estados Unidos. Fíjense, para lo que es soja y maíz, los picos tomamos una serie del 2010, pero si vamos para atrás pasó lo mismo, salvo con esos veranitos que estuvimos en el 2008 y que se nos quisieron en su momento apropiar de esa renta. Vemos que entre los picos y los valles de precios tenemos unos diferenciales de hasta casi el 40%. Y el productor pequeño y mediano no tiene la cintura como para manejar mercados de futuros, mercados de opciones, y a veces le toca vender en los picos, pero a veces también le toca vender en los valles. Y ahí, otra vez, lo que les dije antes, tenemos el problema de las rentabilidades de nuestras empresas agrícolas. Bueno, el otro tema que hablaba del tipo de cambio, fíjense, 2010, 2011, 2012, si vamos para atrás es peor todavía, planchado totalmente el dólar y teníamos inflación creciente y decíamos todo a dónde vamos. Por eso el desafío mío hoy es de que ustedes se lleven la idea, creo que Peco ya los convenció con el tema del feedlot, que realmente aún en esta zona, la zona núcleo pampeana, norte de Buenos Aires, sur y centro de Santa Fe, sureste de Córdoba, donde está la mayor producción agrícola de nuestro país, tenemos 10.000, 12.000 kilos de maíz por hectárea, 4.000, 4.200 kilogramos por hectárea. Bueno, en los barrios algunos dicen, me rindió 60 quintales la soja. Sí, también, pero estoy tomando un promedio de la zona núcleo. Acá, en estos campos, se paga de entre 16 y 20 quintales de soja de alquiler. Tomé 18 para los modelos que le voy a mostrar ahora, un promedio. Entonces, volviendo para explicarle por qué aún en esta zona núcleo, conocida mundialmente como una de las pampas fieras, como dicen en algunos escritos antiguos de nuestra pampa húmeda, describiendo nuestra propia húmeda, tenemos que en una hectárea de cultivo de maíz y soja podemos alimentar una cerda híbrida de alta producción y toda su progenie por un año. Sí, por cada hectárea que tengo de producción agrícola puedo alimentar una madre, toda su progenie, ahora le voy a explicar cuánto es su progenie, y por lo tanto no tengo que comprar un solo grano afuera. Y esto es la potencialidad que yo le decía que tenemos los que producimos granos, proteína vegetal. Bueno, esto implica que una cerda bien manejada nos puede dar 2,5 partos por año, bien manejado en esos 21 días de lactancia que son los sistemas intensivos porcinos. Esos 21 días bien cuidados podemos destetar en esas 2,5 veces por año, 27 destetados, y los puedo engordar con 110, hasta 110 kilogramos y venderlos. Por lo tanto, son 2.970 kilos de capón en pie. Y con esta cantidad de kilos me referencio a los que le dije en la diapositiva anterior, de por qué y cómo puedo alimentar a todos estos animales. Fíjense, tengo 2.900, ahí a la izquierda donde dice alimento. ¿El puntero? ¿Tengo puntero acá? No. Ahí. Estos 2.970 kilos, por una conversión que también ya le explicó Peco, que 3-1, hay productores que están mucho más abajo de eso, me han dicho, yo no sé, gente que nos asesora en nutrición a nosotros,
que están en 2,5 con gran cantidad de energía, están logrando esa conversión. Pero tomamos 3 como promedio, necesitamos 8.910 kilos de alimento. ¿Y cómo se reparte ese alimento? Estamos hablando del maíz y la soja como fuente básica de alimentación, que es lo que más producimos en nuestra pampa húmeda. Necesitamos, tomando una dieta que es 70-27-3, es decir, 70 de maíz, 27 de speller de soja o subproductos de soja, y el 3% son los aditivos de núcleos vitamínicos, minerales y aminoácidos. Tenemos 6.212 kilos con esa ecuación de maíz, 2.444 kilos de speller de soja, y entonces yo no le había dicho 1 hectárea, habíamos dicho entre 10.000 y 12.000 kilos, ahí tenemos media hectárea y media hectárea, 1 hectárea agrícola. Kilos más, kilos menos, eso es eso. Y abajo les puse 14.286 pesos, lo que sería el costo de eso, que es lo que sería por maíz, a título informativo nada más, 9.480, y no lo tomé a precio de speller, que el precio de speller es un tanto más barato porque ya la industria le sacó el aceite. Total, 26.880 kilos a precio de Pizarra Rosario. Entonces ahora empezamos ya a ver, peregrinados, cuál es el resultado comparativo entre el total de ingreso agrícola y el total de ingresos por porcinos. Esto es 1 hectárea, ¿eh? 1 hectárea. Si yo siembro 1 hectárea de maíz, 10.000 kilos por 2.300 pesos la tonelada, hago 23.000 pesos. Yo les puse ahí con IVA y rápidamente le voy a explicar por qué, porque lo quería comparar con esas distorsiones que tenemos en Argentina del tema impositivo. Esperemos que ese enunciado que hizo el gobierno, que después de octubre iba a haber una reforma impositiva, esperemos que también se contemple esto. En soja tenemos por esos 4.000 kilos, 15.400 con el IVA, que es el 2,5, lo que nos ponemos en el bolsillo, porque el gobierno, el otro no lo cuenta, porque el gobierno nos tiene que devolver, así que conté los 2,5 que realmente nos ponemos en el bolsillo. Son 15.785. No sé si ustedes se dieron cuenta que ahora la soja es la cenicienta de la producción agrícola. Fíjense el maíz, la envergadura, si bien son 10.000 kilos, pero fíjense cómo ha cambiado gracias a la quita de retenciones, y esto esperemos que con el tiempo se vaya volviendo a la normalidad en relación a lo que es la facturación total de soja. Bueno, vamos ahora a lo importante, el total de ingresos porcinos. Dijimos que teníamos 27 capones. Yo le estoy haciendo el detalle cifra por cifra, porque como les dije antes, la idea es que ustedes se lleven de esta charla que sin lugar a dudas no hay discusión. Lo único que hay que ponerse a trabajar en que esta idea es como se la estamos mostrando Peco y yo. 27 capones, 2.970 kilos por 24 pesos el kilo, facturamos 71.000 pesos. 3 veces, 6 más. 71.000 pesos por hectárea. El que no lo quiera ver, que cierre los ojos. Le agregamos IVA. 21% tenemos de IVA. Eso no se cambió y capturamos financieramente 15.000 pesos de IVA, que se lo tendremos que dar después. Después, bueno, en la liquidación, Ana nos va a ayudar cómo liquidar el impuesto. Ana nos va a ayudar a cómo liquidar. Pero ¿cuál es la ventaja fundamental de esto? El productor
agrícola, el productor primario, si bien con Caballo nos cambió la cosa y tenemos posiciones mensuales de IVA, pero el pago lo tenemos una vez al año. Es decir, que si yo estoy en el mes 1, estos 15.000 pesos, yo los capturo, los pongo en mi bolsillo, o voy al banco al 26% con las LEVAC, excelente negocio, y después de un año se lo devuelvo al Estado. Nosotros como dirigentes no podemos mirarnos el ombligo solamente y decir, no, esto que no nos lo saquen más, esto es fantástico. Lo venimos advirtiendo a nivel ministerial porque la realidad es que este desfasaje que se produce no lo captura generalmente el productor, lo captura la cadena comercial y eso es lo que a veces se genera esa gran disparidad de precios. No voy a avanzar en cómo y por qué, pero ustedes ya se imaginarán. Entonces, la realidad es que como dirigentes no tenemos que pensar en nuestro ombligo, sino tenemos que pensar en toda la cadena hacia arriba. Y si bien es sumamente beneficioso, tal cual como hoy está planteado, hacia arriba, hacia la cadena comercial, en mi opinión, no favorece. Todos estos números los saqué con estos precios de referencia, 2.300 pesos la tonelada de maíz, 3.850 la de soja, los núcleos 12.50 y el capón 24, capón con IVA 28. Ahí está la realidad. Máximo 23.575, 86.000 pesos. Lo mismo o muy parecido a lo que le dio Peco con el tema del feedlot. Claro, no cualquiera puede, y ahora les voy a mostrar por qué, ponerse a producir cerdo como no cualquiera se puede poner a hacer un feedlot. Se necesita una gran cantidad de tiempo y gestión. Ahora vamos a verlo. Bueno, esta planilla quise también mostrársela para ver cómo se empiezan a ser más eficientes todos los costos. El más trascendente lo dijo también Peco con el tema de Ercilia, él tomó 400 kilómetros. Yo, en ese círculo que planteé en el núcleo de la Pampa Húmeda, tomé 250 kilómetros a puerto, y para el caso acá del porcino, de los fletes porcinos, lo estoy estableciendo en 400 kilómetros, que es el centro consumidor más importante de la Argentina, que es Buenos Aires, y donde están la mayoría de los frigoríficos chacinadores y despostaderos. Entonces, este flete de 12.000 pesos, no sé si no me quedé corto para 250 kilómetros, no sé si estoy equivocándome, pero tomé 12.000 pesos. Entonces, fíjense la eficiencia que tengo sobre el valor total de la carga de lo que transporto, 30 toneladas en maíz y soja, y estos 528.000 pesos de valor son 200 capones de 110 kilos. Los camiones los transportan sin ningún problema. Entonces, de 110 kilos. Fíjense, 17,39, 10,52 y 2,42 es la eficiencia que tenemos sobre el valor del producto transportado. El flete total agrícola anual, en esa relación que dijimos 70-27, es decir, 170, para una superficie de 250 hectáreas y para poder alimentar 250 madres, dijimos una madre por cada hectárea agrícola, tendríamos que sembrar 175 hectáreas de maíz y 75 hectáreas de soja. Tendríamos para transportar esa producción agrícola, gastaríamos 828.000 pesos sin IVA y de flete porcino 432.000.
la mitad. Eso se llama eficientizar los modelos productivos. Tenemos que ir a eso, no, a mí no me cabe duda, nosotros lo estamos haciendo ya hace tiempo. Bueno, aquí tenemos el margen bruto esperado del maíz con alquiler. Son $286, 3.254, el dólar lo tomé a 16.20, 3.254 pesos. El alquiler, como les dije, 18 quintales de soja a precio pizarra. Y bueno, si tenemos la suerte de tener un promedio de 120 quintales, 12.000 kilos, son 7.160 pesos 528. Pero números que pueden ser, depende el ojo del buen cubero, que pueden ser buenos números o no. La realidad que por la escala de producción que tenemos de los productores, de esos 15.000 productores que estaba hablando Peco en Santa Fe, no alcanza, y creo que con esto que le estamos explicando ahora van a entender por qué. Esto es el de la soja, $161, 2.600 pesos, 4.500 kilos, 45 quintales, $259, 4.173 pesos. Pero miren qué es lo que pasa cuando comparamos ese valor agregado en una chacra mixta. Ahora vamos a volver a decir la famosa chacra mixta argentina. Antiguamente la chacra mixta era mixta porque teníamos vacas, teníamos porcinos, gallinas, hasta hacíamos el pan en el campo. Tenemos entonces, comparando las facturaciones, agricultura, 5.200.000 pesos. Porcino, facturación de 17.800.000 pesos. ¿Cómo surge eso? Ahí lo puse, 2.970 kilos por 250 madres, estamos hablando de 250 hectáreas, una madre por hectárea, son 742.500 kilos producidos de carne por 24 pesos. Claro, tomé 24, se ha estado vendiendo más caro en los últimos meses, ahora por la época del año siempre baja un poco, y ahora en los próximos meses, un mes y medio, seguramente va a repuntar. Se estuvo vendiendo a casi 26 pesos. El resultado en millones, quise ponerlo igual, pero la realidad es el 0,764, que equivale a 764.000 pesos. La renta neta antes de impuestos y antes de gasto de estructura, eso lo saqué de margen bruto tradicional. Costos directos e indirectos. A todo eso falta gasto de estructura e impuestos. Quedan 764.000 pesos. Estos 2.072.000, de todas maneras, fíjense que es 2-1 la facturación. Tenemos en porcino 5.019.000, 190.000. ¿Y por qué digo, lo puse ese título ilustrativo? Porque crisis no solamente tiene también el sector agrícola, el sector porcino también hemos tenido graves crisis de rentabilidad, ni les digo en los años 90. En los años 90 desapareció el 75% de la producción porcícola del país. Íbamos a discutir, en esa época secretaría, nos reuníamos en la Cancillería porque queríamos parar la importación indiscriminada desde Brasil, y los frigoríficos nacionales, lamentablemente tengo que decirlo, nos decían, ustedes son ineficientes, por eso traemos de Brasil. Y bueno, era esa discusión de quién se quedaba, y no tuvimos la generosidad y la visión, y las autoridades de esa época, a nosotros nos llegaron a decir que si era
tengo testigos de esto, nos llegaron a decir que si era necesario dejar de producir cerdo en la Argentina para mantener el Mercosur, porque nosotros teníamos que seguir vendiéndole trigo a los brasileros y por lo tanto en esa reciprocidad nosotros teníamos que recibirle la carne porcina, se iba a hacer. Fue esto en los años 90. Los chicos jóvenes no lo saben, pero nos lo dijeron en la Cancillería. Y hoy, remixado, algunos de ellos que están ahí con distintos partidos, dicen todo lo contrario. La capacidad de disfrazarse es impresionante de los políticos. Pero bueno, esa fue la realidad de la porcicultura. Hoy tenemos, en esa época el vacuno valía 75 centavos de dólar. El precio porcino era mayor, valía 15, 20 centavos de dólar más que el vacuno, y por eso nunca arrancaba la producción porcina nacional. No arrancaba, porque el tipo iba a la carnicería, quería comer un pechito, quería comer y pagaba más que un costillar. Entonces, obviamente, comíamos más carne vacuna. En los últimos 3 años, esta ecuación cambió. Hoy pasa como tenemos que ser, sincerarnos lo que pasa en el mundo. La carne porcina es más barata que la carne vacuna. Y por eso que estamos cada día, cada mes, ahora CRA firmó un acuerdo para promocionar el consumo de carne porcina, pero esto no es para estar en contra de la carne vacuna, no, al contrario, para que la carne vacuna genere los dólares que tiene que generar exportándose. Los cortes principales, el Ramp and Lloyd, tenemos que exportarlo. Entonces, tenemos que hablar que la carne porcina debe y puede ser tranquilamente un sustituto para que el país pueda hacer buenos negocios y podamos salir de muchos problemas que tenemos hoy de necesidades de caja. Bueno, me desvié. Estamos entonces, y lo más personal, y esto sí seguramente les va a gustar a los políticos, tenemos que en la agricultura generábamos un puesto de trabajo, quizás en la cosecha se agregaba un transitorio, pero en porcinos, de manual les digo, es un empleado cada 50 madres. Pero las primeras 100 madres, a mí siempre me gustó decir que necesitamos no 2, sino 3. Porque necesitamos el moledor, necesitamos el de limpieza, el lavador, la bioseguridad en la producción de porcinos es fundamental. Entonces tenemos, fíjense, 6 personas, lo cual la chacra integrada nos da una necesidad de mano de obra de 7 personas. Fíjense la capacidad que tiene de generar mano de obra. Y en este número, quiero hacer una cuenta rápida. Ayer Ana mencionó un distrito con 24.000 hectáreas, digamos 100 producciones como esta, ¿no? 25.000 hectáreas son 100 producciones como esta. Es decir, necesitaríamos 700 personas de mano de obra. 700, pero yo sé de qué distrito ella hablaba y la localidad cercana tiene 6.000 personas. ¿Es así, Ana? Más o menos. Entonces, lo que impacta la necesidad de 700 personas en una localidad de 6.000 personas. Sin lugar a dudas, y esto es teorizando, ¿verdad?, porque no se van a convertir las 24.000 hectáreas en productores de porcino, pero la realidad es que es un mito que la producción primaria no toma mano de obra. Bueno, les mostré los costos de la agricultura en el caso de soja y maíz, y les quiero mostrar rápidamente, porque es un sinnúmero de energía, amortizaciones, sanidad, genética, la mano de obra, fíjense, ahí en la torta roja,
es el casi 11%. Pero lo más importante, lo que quería transmitir desde el principio, ya estamos terminando, la alimentación, costo de alimentación 61%, y lo tenemos nosotros. El principal insumo lo tenemos nosotros. Tenemos que ver esto. El 61% del costo lo producimos nosotros. Y si hacemos los números, aún con el alquiler, el costo del grano producido no son los 2.300 pesos. Cuando hacemos los números en un desarrollo económico, sí, lo tomamos pizarra, menos los gastos de comercialización y flete. Pero la realidad es que más o menos debe rondar, rápidamente se lo digo, en 1.600 pesos. Entonces, esa crisis que yo les decía, y por eso cuando les puse anteriormente el precio el margen bruto, es saber que ante la crisis de precios, y yo me desvié, ante la crisis de precios, yo sé perfectamente que no voy a poner plata de mi bolsillo, aún teniendo una sensibilidad en el descenso de los precios finales del porcino. El juego que tiene que hacer un criador grande que tiene que comprar el alimento es otro tema. Acá estamos hablando de la chacra mixta, estamos hablando de transformar lo que producimos como proteína vegetal. 61%, como les dije. Bueno, se me ocurrió armar una matriz FODA, lo hice rápidamente, podría haber puesto un montón de puntos más, pero en una matriz FODA, fundamentalmente en las fortalezas que tenemos, como vimos antes, producir los componentes del alimento que representa entre el 60 y el 70% del costo productivo, nos genera un flujo de fondos estable, en este caso de 250 madres, los criaderos más grandes tienen un flujo semanal, en este caso para poder optimizar el transporte está en 15 días. Y fundamentalmente tenemos un estatus sanitario de los mejores del mundo. Chile, Estados Unidos, Canadá tienen PIRS. Nosotros, gracias a Dios, hasta ahora no tenemos PIRS. PIRS es una enfermedad, si hay algún veterinario sabrá que es como si, algunos me dijo, es como si fuera el SIDA de los porcinos. Bueno, las oportunidades. Que sea adoptada paulatinamente como una carne sustituta de la carne vacuna, y una vez logrado el autoabastecimiento, lamentablemente por el desastre de los años 90 hemos quedado desabastecidos, estamos trabajando para recuperar eso, una vez logrado el autoabastecimiento, que Argentina pueda exportar y posicionarla como una carne de referencia, como la de la vacuna. Para eso tenemos que trabajar, ahora les voy a mostrar cómo, para que se viene un gran desarrollo y un gran desafío hacia adelante cuando nos autoabastezcamos, porque va a empezar a sobrar carne, y va a sobrar carne vacuna, carne de pollo, carne porcina. Entonces, las autoridades, los gobiernos que vienen, tienen que trabajar en ver cómo van a dar salida a esa producción. Si hacemos lo que dice Peco, de esa cantidad de millones más de toneladas, alguien tiene que trabajar para poder exportar todo eso. Obviamente en las condiciones y con la ideología que estuvimos viendo anteriormente, con el gobierno anterior, sería sumamente difícil que eso se pueda lograr. Las debilidades. Falta de mercados institucionalizados. La ganadería vacuna tiene un gran pilar, que es Liniers y los remates ferias, y el Rosgan. Nosotros no tenemos, los productores porcinos no tenemos nada de eso. Tenemos el teléfono y haber comido algunos asados con los que nos compran y haberse generado una relación. Y la realidad es que nos faltan los mercados institucionalizados. Desde la actividad primaria necesitamos poner e instalar de nuevo mercados institucionalizados. Para los más jóvenes, les aviso que en los años 90 existía
un liniers de porcino. Se llevaban animales en pie a liniers. Por todas las crisis que se vivió en ese momento, ese mercado desapareció. No digo de volver a reeditarlo, porque lo veo difícil por el sistema de producción que tenemos. Lo veo difícil, pero debemos trabajar para hacer un mercado institucionalizado. Por eso esto nos da que, hablando con muchos productores, sobre todo los pequeños y medianos productores, con los grandes, la disparidad de precios es muy grande. La producción agrícola, nadie discute cuando uno vende una tonelada a puerto, prácticamente no se discute el precio, porque está referenciado a lo que es el mercado internacional. Nosotros eso no lo tenemos. Bien, otra de las debilidades es, aún muchos consumidores tienen la imagen de una carne no tan saludable. Y les quiero decir que la carne porcina no produce grasa intersticial. No voy a hablar mal de la carne vacuna, pero la carne vacuna sí lo tiene. El cerdo no. Amenazas. Obviamente, los que le decía antes y los que nos pasó en los años 90, la importación indiscriminada y el ingreso por esta vía de enfermedades exóticas para la sanidad de los animales argentinos. Bien, a esta altura de las circunstancias, ustedes mirán, me convenciste, Bubi, para los amigos, para los que no me conocen me dicen Bubi. Sí, Peco lo instaló. Dice, me convenciste, Bubi, quiero poner cerdo. ¿Cómo puedo hacer para entrar en el negocio? Lo puse antes en las debilidades, alto costo de inversión inicial. Bueno, ese costo que ustedes ven abajo, ahora se lo voy a mostrar, de acuerdo a la infraestructura previa que tengamos en los campos, porque necesitamos caminos consolidados para poder llegar a la ruta con nuestra producción, porque los frigoríficos no nos esperan, se enojan si no les cumplimos nuestros convenios y nuestros contratos. No le podemos decir, che, llovió, no te puedo mandar. Ellos tienen programado que los camiones nuestros llegan. Caminos consolidados para poder llegar a ruta y desde la planta de la molienda a los galpones de cría y engorde. Agua apta para consumo animal, más su torre y red de distribución. Usted mira, no, quiero poner bombas de presión. Bueno, se van a complicar la vida, pero bueno, y quizás al final de la cuenta es lo mismo, pero la torre hay que ponerla toda junta. Y el tema de apta es porque lo que es apta para el vacuno muchas veces no lo es para el porcino. No puede tener gran cantidad de minerales el agua para el consumo animal porcino, sobre todo en las categorías más chicas, en la recría de lo que sería 6-7 kilos a 32 kilos, ahí es como más sensible y le dificulta la asimilación de toda la ingesta del alimento después. La energía eléctrica y planta de molienda, galpones, silos y sus accesorios, porque tenemos el silo más el acarreador del alimento, que es como un caño con un sinfín loco adentro que deposita automáticamente la comida en los comederos de acero inoxidable. Y bueno, y además todo el grado de complejidad que le queramos agregar a esto. Lo quiero hacer con ambiente controlado, con ambiente natural. Por eso, muchachos, $6.000 o $10.000 por madre. Estábamos hablando de 250 madres, son, en el peor de los casos, $1,5 millones o $2,5 millones. Por eso que es limitante a veces ponerse. En general, lo que se hace en los pequeños productores, ingresan y van poniendo, empezaron a campo, después se transformaron en una parte en intensivo, y así se va trabajando. Pero si alguien quiere decir, mañana quiero tener todo solucionado en intensivo, es esa plata. Pero les tengo también otra mala noticia. Hay que trabajar los 365 días del año. Diferente que la agricultura. Estos 365 días del año
Peco me dijo, y las noches también, significa que nos estamos jugando día a día la rentabilidad de nuestra empresa porcina. En agricultura, ¿cuánto vamos a revisar en los campos? ¿Una vez por semana? En el momento crítico, una vez por semana. No. Acá, un día me distraje y tengo menos plata a fin de año en el balance. Por eso que, si alguno de ustedes me viene y me pregunta y me dice, mira, tengo la plata, pero, ¿sabes? No puedo estar yo los 365 días del año. Y yo le digo, no pongas 250 madres entonces. Pone algo que justifique poner un profesional que te gerencie, un profesional capacitado, que ese gasto tenga como a cambio una mayor facturación. Señores, 500 madres, mínimo. Si no voy a estar yo trabajando en el día a día. Se lo tengo que decir también porque no le quiero vender espejitos de colores. 365 días, si no estoy entonces un profesional, veterinario, ingenieros, excelentes, hay mucha gente formada que nos va a ayudar a llevar adelante la empresa porcina. Una rosca más de agregado de valor, y creo que quería hablar vos algo de eso, Dardo, hoy me parece. Esto es una planta de extrusado y prensa, es decir, productora de expeller y aceite de soja. Esta planta nos permite no llevar o cambiarlo con los vecinos para poder producir nuestro propio expeller. Esto es una rosca más que en lo personal, si voy a tener 250 madres, lo ideal es que nos juntemos varios productores e instalemos esta planta, y yo diría, ¿por qué no también una planta de molienda? Entonces, bajo costos, eficientizo el tema, y después, ¿por qué no comercializar en conjunto? No me hagas seña que vos te agarraste todo. Bueno. Estos son los tanques de los depósitos de aceite. Yo pensé que las damas iban a decir, acá, porque normalmente me pasa que cuando pongo esta foto me dicen, bien, bueno, esto es en confinado, Fíjense la limpieza, la sanidad que hay en una maternidad intensiva. Esto es un galpón, estaba recién terminado en el 2013, y cuando ustedes me dicen, ¿dónde van los $10.000 o los $6.000 por madre? Les voy a explicar. Ahí abajo de ese piso enrejillado hay una fosa donde va todo el excremento, y por ejemplo, ese techo que tiene poliuretano expandido vale $10, $12, porque te cobran en dólares obviamente, el metro cuadrado para aplicar 1 pulgada y proteger de la temperatura y la corrosión de la chapa. Entonces son valores que hay que tener en cuenta. Les paso un poco más, ahí tienen la nave, este es el sinfín que lleva. Bueno, esta es la maternidad vista de afuera, estos son el ambiente controlado con los cooling, esos son los comederos, ¿no? Ese es el cooling donde pasa el aire, ahí viene chorreando el agua y genera esa diferencial de temperatura. Esto es una recría. Las conclusiones, entonces, de generación de este valor agregado. ¿Querés subir conmigo y lo decimos juntos? ¿No? Bueno, porque es tuyo, porque esto es vacuno y porcinos. La mano de obra se triplica en vacunos y se quintuplica en cerdos. La facturación cuatriplica y obtenemos una mayor liquidez. Ya les dije, una liquidez quincenal. Incremento del desarrollo local, porque yo dije 6 empleados, 7, pero necesitamos electricistas, plomeros, herreros. Bueno, las empresas más grandes porcinas tienen generalmente 1 empleado o 2 empleados de lo que es mantenimiento. Y después, la inversión que diariamente necesito hacer, ¿dónde lo derramo? Sobre la localidad cercana. Y obviamente la diversificación de actividades
que es todo lo que genera en la zona. Para lograr lo que quiere Peco y lo que queremos los porcicultores, ¿qué necesitamos de los gobiernos provinciales y nacional? Pasar de la visión a la acción del valor agregado. Esta frase la escribió Peco, ¿no? La escribiste vos. Muy bueno. Pasar de la visión a la acción del valor agregado. Sin lugar a dudas, tenemos que empezar a trabajar. ¿Y cómo logramos esa acción? Con políticas de Estado consensuadas con la producción. Como decía Gustavo ayer, somos nosotros los que le tenemos que ir a decir al gobierno qué es lo que necesitamos para poder producir mejor y para que mucha gente entre por esta brecha. Entonces, el gobierno nos tiene que ayudar a la creación de mercados institucionalizados, a la promoción de las carnes alternativas, al financiamiento de inversiones a largo plazo, a hacer acuerdos comerciales para poder exportar, incentivos impositivos para la producción. Me detengo un minuto más y le prometo que cortamos. La realidad es que hasta que hubo retenciones en maíz, teníamos una zanahoria, mala la zanahoria, a mi forma de ver, podrida la zanahoria, porque no puede ser que un sector de la producción ganase plata a costa del otro. Y como bien se dijo por acá, se vislumbraba que ya nadie iba a querer hacer maíz. Entonces lo que tenemos que lograr es convencer, como lo han hecho en otras partes del mundo, en generar política de Estado, y desde CRA vamos a trabajar en hacer leyes, en proponerles leyes al gobierno de política de Estado que ayuden a este agregado de valor en origen. Porque si no tenemos políticas activas del gobierno, nunca vamos a poder generar lo que todos queremos, que es el bien común. Entonces, para eso tenemos que trabajar desde lo gremial y llevarle nuestras ideas al gobierno y consensuarlas con ellos. Entonces, lo que decía desde los incentivos impositivos, debemos decir, bueno, por ejemplo, gané tanto hoy. Bueno, si una parte de eso la reinvierto y hago agregado de valor, que una parte le podamos darla directamente desgravada de impuesto a las ganancias. Otros países lo han hecho, no vamos a inventar nada nuevo. Y para terminar, este matambrito de cerdo, y acá pongámosle unas papitas, una manzana, yo ya no sueño con ser el supermercado del mundo, como dice nuestro presidente. Yo sueño con ser la roticería del mundo, porque esto lo puedo cocinar, lo congelo con un packaging adecuado y una ama de casa de Japón lo abre, lo pone en el microondas y come. Y ahí tenemos no solamente la carne porcina nacional, sino la papa de Balcarce, el tomate de Mendoza. Es cuestión de... Julio Verne decía, todo lo que el hombre pueda soñar e imaginar, si se lo propone, lo puede realizar. Trabajemos para eso. Muchísimas gracias.